Bueno, el doctor hablaba de déficit habitacional. ¿Cuántas personas alquilan en la Argentina? ¿Cuántas no tienen acceso a casa propia? Imaginen ahora que los números están en rojo. Mañana la carroza se vuelve a convertir en calabaza y es la hora de la verdad con los alquileres. Viene complicado, Mariano. Muy buena metáfora porque me parece que entramos en una nueva era del tema de los alquileres, porque hay cambios para inquilinos, hay cambios para propietarios. A partir de mañana se descongela el decreto por la pandemia. ¿Y qué va a pasar? El mercado va a ser otro. Algunos dicen que va a haber menos oferta. Esto están evaluando los actores. A ver, cuando uno habla con inmobiliarias, las inmobiliarias son muy claras. Hay un montón de dueños que sacaron su departamento de alquiler y lo pusieron a la venta. Prefieren rematarlo, pero correrse porque ya no les sirve el alquiler. Yo sé que Rolo no comparte mucho esa tesis porque dice que tarde o temprano cuando no lo vendan lo van a volver a alquilar. Claro, exactamente. No hay crédito. Puede ser, pero en el mientras tanto hay menos oferta de alquileres. Hay menos oferta. 65% de aumento en un año promedio tuvieron las propiedades. En algunos barrios el 55%, hay barrios que tuvieron el 80%. Los nuevos alquileres, dicen, a partir del lunes podrían estar en un 40% de aumento. Hoy hablaba con una inmobiliaria muy famosa que me dijo que ellos esperan un 10% de aumento a partir del lunes. Miren cuánto cuesta alquilar, por ejemplo, un dos ambiente en Puerto Madero, que es el barrio más caro de Buenos Aires, 67.000 está pesos. fuera de rango. Palermo, algo más de 38.000. Núñez, lo mismo. Recoleta, poquito menos, 34.300. Y un barrio como Parque Patricios, que ha tenido un reverdecer con la obra pública y demás, 29.571 un dos ambiente. ¿Qué va a pasar a partir de la semana próxima? Claro, los nuevos alquileres. ¿Cómo van a ser con la nueva ley? Que tiene un mínimo de 3 años. Hay que alquilar la casa 3 años y olvidarse. Un fenómeno espantoso que está pasando es que como nadie puede poner un precio en la Argentina a 3 años, porque no sabes cuánto vas a perder con ese peso, lo ponen en dólares. Exacto. Delirante. Y otro fenómeno es alquilar cada 3 meses, que te lo propone el Código Civil para los alquileres temporarios. Bien. La actualización anual con un índice, el del Banco Central de la República Argentina. Antes era semestral. ¿El índice cómo va a ser? Del Banco Central, un índice seguramente ligado al coeficiente, a la tasa del Banco Nación y demás. Eso es bueno, o sea, no es que cada dueño pone el que quiere. No. Va a haber un índice de actualización que lo enmarca la ley de alquileres. Estará un poquito por abajo de la inflación. Exactamente. Un mes de depósito, ¿no? Lo que va a tener que poner el inquilino cuando vaya a alquilar. Las garantías para elegir, acá también va a ser el tema del acuerdo de partes, porque si a vos te viene un inquilino y te dice, yo tengo el recibo de sueldo, no, te vamos a presentar. Tráeme un seguro de caución, o tráeme una propiedad. Digo, hay varias opciones, lo propone la ley. Y acá esto me parece que es lo más polémico de estos últimos tiempos, y es el tema del blanqueo de las operaciones, el registro del contrato de AFIP, que muchos ya le están escapando a esto porque es un costo brutal, porque tenés que contratar, no solo inscribirte en el monotributo, sino que tenés que contratar un contador y demás. Sí, todo eso se traslada al costo. Claro que sí. Bueno, y esto último, las expensas extraordinarias y gastos de arreglos a cargo del propietario, que también es algo que va a encarecer el tema del alquiler. Vamos a hablar con Gervasio Muñoz, que es referente de Inquilinos Agrupados, a ver cómo la ve, qué puede cambiar a partir de hoy que se termina el decreto que protegió a los inquilinos que se habían caído del mapa durante la pandemia. Gervasio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, la situación es bastante grave. Hay mucha desesperación, mucha angustia. La sensación que hay en los inquilinos es de que están completamente solos frente a una situación muy, muy grave, y que la salida del decreto lo que hace no es más que dejar a la deriva a miles de familias que no pueden pagar el alquiler. ¿Qué denuncias recibís, Gervasio? Esto de que cada vez son más las propuestas de alquilar en dólar billete, ¿te está llegando a vos? Mira, eso es así. Sí, hay contratos de alquiler en dólares sin ningún tipo de control, pero es en las zonas, por supuesto, más Belgrano, Palermo, Olivos, Puerto Madero, claro, ni hablar. Claro, pero ten en cuenta que en Argentina hay 3 millones de hogares inquilinos, que la mitad de esos 3 millones se concentran en el AMBA, y que yo te diría que en realidad el problema más importante hoy no es
la dolarización, más allá de que eso genera consecuencias en otros alquileres porque eleva el precio. Pero hoy el problema mayoritario es familias que no pudieron pagar el alquiler durante la pandemia, que no pueden pagar los alquileres de ahora en adelante, que no pueden pagar las deudas. Hay mucho hostigamiento, mucha amenaza, sobre todo en familias que han usado el decreto y que como castigo a haber usado el decreto o no les renuevan, o si les renuevan le aumentan un 100% el valor del alquiler. Y además, un poco lo que ustedes estaban charlando recién sobre la ley de alquileres, que en realidad hay un incumplimiento sistemático. Es muy difícil encontrar un contrato de alquiler que se firme bajo la ley. Pero entonces, ¿para qué se sancionó esa ley si nadie la va a cumplir? No, yo te diría que es al revés. Si se sancionó una ley, el Estado tiene que hacer todo lo que sea necesario para que se cumpla, pero también Pero no lo está haciendo. Rolando. Lo que pasa, Rolando, que yo creo que hay una discusión en Argentina que aún no se da y que se está dando en todo el mundo, y que en Argentina no se da, y es el rol del mercado inmobiliario. Si nosotros somos tan conscientes de que el mercado inmobiliario aún hoy tiene la posibilidad de fijar sus reglas por encima de lo que vota el Congreso, por encima de lo que reglamenta el Estado nacional y los gobiernos provinciales, si el mercado inmobiliario todavía tiene ese poder para decidir finalmente cómo se alquila en Argentina, es inevitable que haya crisis habitacional. Es inevitable. Todos tenemos naturalizado, me parece que ustedes lo deben saber muy bien, todos tenemos naturalizado que el alquiler se paga en efectivo, ¿sí? Que hay que ir a la inmobiliaria con 30.000, 40.000. Olvídate de transferencia, olvídate de una factura, olvídate de lo que quieras. Ahora, Gervasio, esto que nosotros mencionábamos de que se ha achicado el mercado porque muchos dueños sacan el alquiler, ya no les sirve a ellos alquilarlo en pesos, lo que sea, y lo venden. ¿Esto también lo percibís? Mira, yo creo que hay una contradicción en ese planteo que viene haciendo el mercado, porque por un lado te dicen que las viviendas en alquiler son de un jubilado que trabajó toda la vida y que necesita ese alquiler para vivir. Y por otro lado te dice que un montón de propietarios están sacando las viviendas de alquiler porque ya no les conviene. En realidad, a mí me parece que acá hay que ser mucho más estricto en el análisis de esto, porque es una situación muy parecida a la que se vivió en el 2001-2002, en donde propietarios que viven en sus casas, que no tienen viviendas en alquiler, ¿sí? Han perdido su trabajo, ha cerrado la pyme, han cerrado el comercio, se quedaron sin laburo, y entonces pasó en el 2002 y está pasando ahora, empiezan a vender sus propiedades para poder sobrevivir. Y ahí es donde se da de vuelta un proceso de concentración de las viviendas, en donde salen a comprar los grandes compradores del mercado inmobiliario. Sí, pero además, si hubiera tantas propiedades a la venta, en un contexto donde no hay crédito ni se puede acceder a dólares, bajarían los precios de las viviendas, y tampoco están bajando. No, ni se están vendiendo. Bueno, totalmente. Bueno, pero esto lo hemos hablado muchas veces, Rolando. En realidad, las viviendas en Argentina son bienes de especulación. Los sectores construyen para dejarlas vacías, porque si uno mide el valor en dólares de las viviendas en las últimas décadas en Argentina, han aumentado muchísimo. En dólares, te doy un corte muy extenso, pero se podría ser mucho más detallado. Pero en los 90 un departamento de 3 ambientes en la ciudad de Buenos Aires estaba a $30.000, y hoy un departamento de 3 ambientes, el mismo, en Capital Federal, 200.000. está 200.000, 250.000. Gervasio,